Apagando las luces hago una oración, que cuando Él crezca Él vea en mí un Padre que vive para Dios. Buenos días, los saludo hoy 12 de junio, mes de los padres. Quieres ser como yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver, Señora. Bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Éxodo 20:13 dice: no matarás. Dios tiene planes con la persona desde su gestación y procura bendecirle con una adecuada paternidad. Nuestro tema para esta ocasión es herederos según la promesa. Las presiones de la vida vienen sobre mí, necesito tu ayuda. Buenos días, hermanos, los bendigo en el nombre de Jesús. Estoy muy feliz de poder tener una nueva oportunidad de compartir la palabra con ustedes. Quiero saludarlos, que desde la distancia pues puedan recibir un abrazo mío. Los quiero mucho. Estos 2 días tuve la experiencia de poder disfrutar de la vida de iglesia, no solamente con nuestra congregación, sino también con personas de otra congregación, y la verdad fue muy chévere. Las 2 invitaciones que nos hicieron para el día de viernes en la vigilia y ayer, cuando también hubo un clamor, pues me quedé como como esperando a algunos de ustedes. Yo decía, ¿por qué no habrá venido Julanito o Julanita? Entonces, pues igual, quiero decirles o animarlos para que cuando nos inviten a una actividad de estas, no nos la perdamos por nada del mundo. La verdad es que fue de muchísima edificación, de mucha bendición, disfrutamos la llenura del Señor, mejor dicho, o sea, muchas cosas chéveres que hubiera sido muchísimo mejor si todos los que recibimos la invitación hubiéramos podido asistir, porque de hecho pues aprovechamos y nos saludamos, nos abrazamos, charlamos un rato, cositas que quizás no nos contamos por varios días. Entonces pues quería animarlos para que lo tengan muy presente. Creo que por muchos días hemos dicho a veces, ¿y cuándo será que volvemos otra vez a reunirnos? ¿Cuándo será que estamos en tiempos de alabanza presencial? Pero llega el momento, la oportunidad, y quizás no vamos. Entonces pues ahí les dejo esa inquietud, esa invitación también, para que no se pierdan estas actividades, y es que realmente son muy valiosas. Bueno, entonces los bendigo en el nombre de Jesús. Declaro sobre sus vidas la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y así que toda ansiedad, todo estrés, cualquier cosa que pueda estar en este momento afligiéndote, la podemos hacer a un lado, y en este momento podemos disponernos para recibir la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias por todas las cosas. Reconocemos tu poder, Señor, tu fidelidad, tu misericordia, tu amor. En esta mañana, Señor, queremos recibir tu palabra. Yo te pido, Señor, que tu luz y tu verdad nos alumbren. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, y la palabra que el Señor me dio para este día, le puse por título: herederos según la promesa. Estamos en junio, el mes de los padres en la iglesia Getsemaní, y pues tuve el privilegio de poder ser invitado a compartir una palabra con ustedes. Creo que todos los padres de Getsemaní tenemos ese privilegio de ser llamados herederos, pero obviamente no solamente los hombres o los padres en este caso, sino que la palabra hace referencia a que no se trata de judíos o griegos, gentiles o hombre o mujer, sino que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo hemos sido revestidos, y pues tenemos esta promesa, es decir, somos herederos según la promesa. Quiero invitarte en esta mañana a que me acompañes en la Biblia y la abras en Gálatas,
Leamos desde el capítulo 3, versículo 29, el último verso del capítulo 3 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, de eso empecé a hablarles ahorita al principio. Todos somos herederos, todos los que hemos sido llamados hijos de Dios somos herederos según la promesa. Pero ahí sí pasamos al versículo 1 del capítulo 4. Dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Entonces tenemos una posición de autoridad, tenemos una posición de un llamamiento, tenemos una promesa que el Señor nos ha dado, y eso es como Él, así Él nos ve, pero entre tanto es niño el heredero. Entonces aquí vamos a hablar de algunas cosas. Ciertamente no se refiere a una edad, es decir, no es como que pudieras decir, bueno, es cuando yo soy niño. No, se refiere a eso, cuando estás en el proceso, porque ¿cómo está un niño en su proceso de crecimiento? Pues está apenas desarrollándose, está desarrollando su personalidad, su carácter, y asimismo podemos entonces identificarnos nosotros. Es decir, estamos en un proceso, en una formación. El Señor está trabajando con algunas áreas de nuestras vidas, y ahí está su trabajo. Entonces, justamente cuando dice el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Es decir, no nos comportamos como herederos, sino como esclavos. Y ahorita vamos a hablar un poco de eso, de bueno, ¿cómo así como esclavos? Dice el versículo 2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Cuando se refiere al padre, se refiere es como el padre de ese niño. Entonces, cuando un niño está bajo una protección o una guía de otra persona, entonces el padre es el que decide hasta cuándo es que va a estar en esos cuidados. Para que lo podamos analizar, mejor dicho, para yo poderlo entender, lo puse en contexto con mis hijos. Dije yo, si yo necesitara dejar solos a Juan Pablo y a Juan Sebastián, obviamente yo pensaría que alguien los cuidara. Entonces, esa persona los cuidaría hasta el tiempo que yo diga y de la manera que yo diga que los debe de cuidar. Entonces, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Es decir, no pongo en contexto el cuidado como algo que tenga que verse necesariamente bueno o correcto, sino que lo pongo en contexto de que yo soy quien decido. Asimismo, el Padre es el que decidía sobre nosotros cómo iba a ser todo ese proceso de formación acá en el mundo. Y ahora hablamos un poco de eso. Entonces, ¿qué es eso de estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo? Entonces me puse a pensar en algunas cosas que podríamos traer a colación en este momento acerca de los rudimentos del mundo. Y entonces, obviamente está el tema de la religión. Entonces, si lo analizamos a lo largo de toda la historia, diferentes creencias, formas de religión por doquier, aún los que conocen la verdad, también a veces lidiando con ese tema de la religión. Podemos hablar de la política, podemos hablar de la economía, y aquí en la economía pues también nos podríamos centrar en cómo conseguir un trabajo o cuál va a ser el sustento que tenemos. El tema de la academia, entonces los conocimientos, las ciencias, todo el tema de estudios, la diversión, y claramente aquí lo puedes enfocar en juegos, la diversión también enfocada al placer. Entonces, ¿qué les satisface a las personas? En los rudimentos del mundo encontramos muchísimas opciones, también el deporte, la vanidad. Y ahora quiero decirles, ¿estas cosas son malas? No son malas, pero ciertamente son rudimentos del mundo. Hay muchas cosas como cultura, como el tema de la cultura, y lo hemos visto también en estos tiempos. El tema de ciertos hábitos. Entonces, todos estos rudimentos del mundo generan una esclavitud para el hombre, porque estos rudimentos no fueron puestos por Dios desde el inicio o como una semilla para que así lo hiciéramos siempre, sino que fue el mismo hombre el que fue desarrollando todos estos conceptos
y fue creando estos rudimentos a lo largo de toda la historia. Entonces, nos hemos vuelto o éramos esclavos de esos rudimentos, pero vino el Señor hasta que el Padre lo decidió. Por eso les hacía referencia ahorita de este proceso. Él permitió que esos rudimentos fueran como por así decirlo, los que tuvieran el control sobre el hombre. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, dice el verso 4 de Gálatas 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, además de los rudimentos, también hablamos, de hecho en la misma palabra encontramos que la ley era como una niñera para los hombres, y claramente mostraba unos limitantes del hombre, porque por más que el hombre trató de cumplir la ley e hipócritamente decía poderla cumplir, claramente la ley siempre se imponía y mostraba de que él era imperfecto e incapaz de poderla cumplir. Entonces, no había manera de que por la ley el hombre pudiera ser salvo, porque enfocándonos en el tema de los rudimentos y el cumplimiento de la ley, había muchos obstáculos, porque el hombre en sus debilidades, el hombre en la búsqueda de la satisfacción, en la búsqueda de complacer digámoslo, de satisfacer sus placeres, obviamente no iba a cumplir la ley. Entonces siempre iba a estar allí, en esa debilidad, en el no poder cumplir la ley, y obviamente no iba a poder estar cerca de Dios, porque el hombre que quiere estar cerca de Dios debe ser perfecto, debe estar limpio de cualquier pecado. No puede haber en él culpa, porque en Dios no hay pecado, porque Dios es santo, santo, santo. Y así tenía que ser el hombre para poder tener una relación y una armonía perfecta con Dios. Entonces, ahora, en la actualidad, que ya llegó el tiempo en que el Padre Celestial dijo: voy a enviar a mi Hijo para que estos hombres que no han podido cumplir la ley por todos esos rudimentos que los tienen esclavizados, puedan ser libres y puedan ser justificados delante de mí. Y esa es la obra del Señor Jesús. Vino a justificarnos, a hacernos herederos de la promesa que Dios ya le había dado a Abraham, donde no iba solamente a trabajar con una generación, sino de generación en generación iba a hacer un trabajo. Y ahí en este momento podemos experimentar ese trabajo y esa obra poderosa que Dios está haciendo, porque somos herederos de esas promesas, y la promesa que Dios le dio a Abraham en especial la vivimos a plenitud en este momento. Quiero invitarte a que sigamos un poco más adelante. Dice el versículo 6 de Gálatas 4: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Estos dos versículos que acabamos de leer son impresionantes y nos colocan en una posición superior, porque realmente nosotros tenemos el espíritu del Hijo de Dios, y así como el Hijo de Dios todo el tiempo estaba dependiendo del Padre y tenía al Padre en una posición de prioridad, así nosotros también podemos clamarle al Padre con prioridad, podemos tenerlo como el centro de nuestras vidas, y es tan especial poder decir que así como Jesús era con el Padre, nosotros también venimos a ser. Es decir, tenemos la posibilidad de tener esa conexión, de tener esa unidad, de tener ese direccionamiento del Padre, y eso es genial, porque es que si lo analizas de esa manera, por eso podríamos decir, claro, tenemos el chance de poder ser perfectos en Dios, tenemos el chance de poder estar justificados, tenemos la gracia para poder vencer estas debilidades que tenemos por los rudimentos del mundo,
y esa situación con la carne, con Satanás. Entonces, todas estas cosas que nos han tenido subyugados o que nos tenían subyugados, a pesar de que fuéramos herederos, vino el Señor Jesús para darnos una libertad perfecta y poder disfrutar del Espíritu, de su Espíritu en nosotros y poder tener esa cercanía con el Padre. Quiero invitarlos en este momento a que vamos a Romanos 8. Nos vamos a volver un poquito y vamos a llegar a Romanos capítulo 8 y vamos a leer los versos 15, 16 y 17. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esta palabra es muy especial porque entonces no solamente se trata de una condición, sino que ya tienes esa condición para hacer la voluntad del Padre, porque así como Jesús padeció a causa del Padre, así como fue perseguido, así como tuvo que tener muchísimas situaciones adversas en su vida, Él pudo vencer y hacer la voluntad del Padre. Y en esa misma condición debemos estar nosotros. Somos herederos, somos señores, porque Él nos ha puesto, nos ha dado una posición de privilegio frente a toda la humanidad, pero no para comportarnos y vivir de cualquier manera. Y a veces nos pasa, y eso es justamente lo que nos dice, volvamos otra vez a Gálatas, es justamente lo que nos dice el verso 8 y el 9 de Gálatas 4. Dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Y es algo que realmente nos debe confrontar en esta mañana. O sea, ¿cómo es que ya estando en una posición de autoridad, cómo es que siendo redimidos por el Señor Jesús, por la sangre del Cordero que quitó todo pecado del mundo, que nos justificó delante del Padre, que nos permitió ser aceptables para el Padre, podemos otra vez querer vivir como esclavos en los rudimentos del mundo? Y entonces ahí volvemos a recordar, ¿cuáles rudimentos? Por ejemplo, algo que constantemente nos está atacando a los hombres, o en lo que somos débiles, en el tema del trabajo. Y cuando hablamos de economía, yo creo que todos los hombres pueden sentirse identificados con lo que estoy diciendo. Es algo que quizás nos puede inestabilizar, porque nosotros siempre queremos tener lo que necesitamos, poder tener el dinero para suplir todas las necesidades. Y entonces cuando hay una dificultad económica, cuando las cosas se ponen difíciles, empezamos nosotros mismos a tratar de solucionar las cosas, de buscar el plan B, el plan C, el plan D, pero es justamente lo que el Señor nos está hablando esta mañana. Y tú dices: oiga, pero es que el Señor me llamó a ser proveedor de mi casa. Y yo te digo: sí, pero no debe ser tu prioridad. Es decir, tú debes ser proveedor, pero porque estás confiando en la provisión que el Señor te da a ti como hijo, porque estás confiando en que el Señor es quien te sustenta, en que el Señor es quien te bendice y te permite proveer todas las cosas en tu casa, y aún para tus sueños y todo lo que requiera ser provisto. Pero no debe ser tu prioridad. Por eso empezamos a ver que nos metemos en horas extras, en trabajos adicionales, y ahí se nos pasa mucho el tiempo que quizás el Señor lo tiene destinado para otras cosas. Por ejemplo, el servicio, por ejemplo, la edificación de nuestros propios hijos, los tiempos de compartir con nuestra esposa. Entonces todas estas cosas de los rudimentos también nos afectan en nuestra vida y en nuestra perfecta comunión con nuestra familia, con la iglesia, con las personas de nuestro entorno. Por ejemplo, también podemos hablar de
algo que también afecta mucho a los hombres y es el tema del placer sexual. Los hombres por naturaleza fuimos creados sexuales y esa necesidad Dios la satisfizo con la unidad con la mujer, la unión con la mujer. Entonces el Señor nos ha dado una esposa, pero estamos continuamente en una lucha porque nuestra carne y Satanás y el mismo mundo se levantan en contra de la voluntad del Padre y quieren, o sea, y hacen como un trabajo que está muy bien estructurado, pero que si lo analizas es el mismo que siempre hace, porque vas a ver el tema de las debilidades y por lo general tienen el mismo color, el mismo olor, tienen todas las mismas características. No cambia el plan. ¿Y a qué me refiero con esto? La forma de cómo llega una mujer a tu vida, cómo te llama la atención, cómo empieza la coquetería, cómo empieza todas las cosas que puedan generar o involucrarte sentimentalmente con una persona que no sea tu esposa. Y entonces allí yo quiero decirte, otra vez a la esclavitud, otra vez al tema de lidiar con cosas que pueden destruir tu hogar, que pueden destruir a tus hijos, que pueden traer frustración para tu vida. Y les digo, aún con una posición de autoridad, nos pasa y somos susceptibles de eso. No quiero decir con esto de que todos los hombres, que todos los padres que me están escuchando tienen esta debilidad o hacen eso, no, o que caen en eso, no me refiero a eso. Me refiero a que somos susceptibles de esto y esos son rudimentos del mundo. Porque el mundo te dice, es que así son los hombres y entre más mujeres tengas, eres más hombre. Pero las cosas no deben de ser así. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios hemos encontrado que debemos de disfrutar la mujer de nuestra juventud, debemos de disfrutar de nuestra esposa. Y si tú no estás casado, pues estás y tienes la necesidad de satisfacer tus deseos sexuales, entonces yo te digo, ahí está, ahí tienes al Padre y Él conoce esa necesidad. Y yo les digo, no necesitamos ser hipócritas y alejar esa situación de Dios y decir, no, es que eso es como parte de mi personalidad o de mis necesidades de hombre, pero pues Dios es solo santo, 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 y entonces yo para qué le voy a decir, porque de hecho te digo, pues justamente el Creador fue el que te hizo así, con esas necesidades sexuales que deben de ser satisfechas de acuerdo a su perfecta voluntad, de acuerdo a sus diseños y no de acuerdo a los rudimentos del mundo, porque el mundo establece unos rudimentos para la satisfacción sexual que son completamente incorrectos y van en contra del propósito de Dios. El mundo te dice cómo debes de satisfacerte, qué debes de hacer, cuántas veces, de qué maneras, pero eso no es lo que debemos hacer y no debemos caer en esa trampa, porque nosotros ya no somos esclavos de los rudimentos. Pero también puede ser el deporte, la vanidad en las mujeres, tantas cosas que se mueven en estos rudimentos, pero no debemos ser esclavos de ellos. Y no quiero que te sientas juzgado con lo que estoy diciendo en este momento. No es el enfoque, no es juzgarte, no es que te sientas acusado, sino que puedas reflexionar en qué cosas hay en tu vida que son rudimentos del mundo, que no son la voluntad de Dios, en los cuales estás dando pasos hacia la esclavitud. Porque justamente lo que nos decía la palabra de Dios, ya tenemos el Espíritu del Hijo, podemos tener esa dependencia con el Padre, ya podemos disfrutar de su gracia, de todas sus bendiciones, pero nos doblegamos ante las debilidades, ante nuestras debilidades, ante los rudimentos del mundo, y entonces empezamos a vivir como esclavos. Pero no puede ser así, no debe ser así. Quiero pedirte que vayamos en este momento a Apocalipsis 3, del 15 al 19. Apocalipsis 3, del 15 al 19 dice: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente.
pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y voy a hacer un alto aquí en ese verso. Es la condición de un hijo que es heredero según la promesa, que tiene el espíritu del hijo para hacer la voluntad del padre, pero que sencillamente ha decidido, no digamos que fue una decisión en el momento, sino que ha dado pasos en su vida para vivir como un tibio. Eso es justamente lo que estábamos hablando ahorita. Nos hemos convertido muchas veces en unos tibios. ¿Por qué? Porque conocemos la verdad, porque podemos tener la posibilidad de estar en plenitud con el Señor y tener una comunión perfecta para avanzar en su propósito, para ser hombres de edificación, porque tenemos la oportunidad de tomar esa gracia que el Señor nos ha dado para educar a nuestros hijos, para criar a nuestros hijos conforme a la voluntad de Dios, pero muchas veces estamos haciendo el trabajo a medias y nos sentimos satisfechos porque estamos llevando la provisión a la casa, porque estamos cumpliendo con nuestros deberes en la casa, con nuestra esposa, pero si lo analizas bien, quizás no vas a encontrar como una perfecta plenitud o no te vas a encontrar completamente satisfecho en ese trabajo o en los resultados de ese trabajo, porque claramente cuando nadie te está viendo, cuando estás a solas, cuando no tienes ninguna responsabilidad que manifestar, sino que estás en la satisfacción de tus deseos, entonces allí, en ese momento, al no tener una comunión con Dios, empezamos a entrar en la tibieza. Pero pensamos que porque quizás tengamos un buen trabajo, buenos ingresos, entonces lo tenemos todo. Y es que pensamos que no tenemos necesidad de ninguna cosa y que de hecho ya estar en esa comunión con el Señor no se vuelve tan importante porque es que aparentemente todo lo estamos supliendo. Pero realmente estamos ciegos delante del Señor. Y usted me va a decir, ¿cómo así? Sí, estás pobre y desventurado y puedes estar también desnudo delante de Dios. Y yo te digo, es muy triste que un heredero esté así. ¿Cómo? Así en una condición de esclavo. Dice el versículo 18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Voy a parar aquí un momento. Entonces, eso que nosotros podemos suplir o eso que podemos hacer en nuestras fuerzas para vivir una vida plena, entre comillas, y cuando digo entre comillas me refiero a con lo que se necesita para ir subsistiendo, o quizás si usted dice, no, pero es que yo estoy en mis vacaciones, yo tengo mi carro, o ya estoy avanzando en los proyectos de mi casa, o tengo un muy buen empleo, o siento que mi negocio está muy bien, es estable. Yo puedo decirte, pues, aunque te sientas rico, realmente eres pobre y desnudo si estás como un tibio, si estás en los rudimentos del mundo, porque sencillamente esas cosas no te permiten disfrutar a Dios, pero Dios en esta mañana te dice, yo sí te doy oro. De Dios podemos recibir oro para ser realmente ricos. De Dios podemos revestirnos con vestiduras blancas y no tener que vivir en la vergüenza de nuestra desnudez. De Dios podemos encontrar, o en Dios podemos encontrar la santidad. De Dios podemos recibir nuevas fuerzas, de Dios podemos recibir dominio propio para vivir una vida en santidad. De Dios podemos recibir ese equilibrio en nuestro carácter, esa mansedumbre y todo el fruto del Espíritu que ya está en nosotros para poder tener una vida plena y feliz.
Pero entonces ahí es donde yo quiero que nos podamos enfocar. No eres rico por lo que tú tengas o por la posición en la que puedas estar, sino que eres rico porque de Dios es que recibes el oro refinado en fuego para que puedas ser rico y las vestiduras blancas para que puedas vestirte. Hay otro asunto y dice acá, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estaba en estos días reflexionando en varias apartes de la palabra y decía en algún momento, uy, esta palabra está chévere para los padres, chévere enfocarnos en un tema de bendición, pero de una u otra manera siempre terminaba en el arrepentimiento. Y yo decía, porque no, como que no me gustaría hablar así, yo quisiera poder decir otras cosas, pero es que el Señor me decía, no, es allí. Y volvía otra vez, así lo mirara de otro contexto, en otra parte, si me iba para Génesis, donde fuera, llegaba el arrepentimiento. Entonces, vuelvo y te digo, no se trata de que te sientas acusado, que te sientas señalado, o que sientas que por alguna razón esta palabra es para enjuiciarte. No, porque lo que Dios quiere es que tú puedas entender de que justamente en este tiempo donde ha abundado el pecado en tu vida quizás, es donde la gracia de Dios sobreabunda para que puedas ser libre, completamente libre, y vivir como heredero y no como esclavo. Ahora bien, ¿es una decisión que tú debes de tomar? Sí, porque la palabra de Dios está a disposición para todos. El tener una comunión con el Padre tenemos libre acceso a través del Señor Jesús al trono de gracia. Lo podemos hacer en cualquier momento, pero nuestro corazón se ha endurecido. Nuestro corazón y nuestros ojos han sido velados hasta el punto de estar completamente ciegos. ¿Ciegos por qué? Porque quizás conoces la verdad, pero no vives conforme a la verdad. Porque tienes mucho conocimiento, pero no vives una vida plena y no disfrutas de esa perfección que el Señor está haciendo en tu vida. Esa obra perfecta que va avanzando cada vez que estamos en comunión con Él. Entonces, ciego porque no lo puedes ver ni lo puedes percibir. La misma dureza de tu corazón te lo impide. Piensas que como vas bien, o que de hecho ya la ceguera ha llegado a tal nivel de que solo hay tinieblas en tu vida. Ya no ves borroso, sino que o tienes que hacer un poquito de esfuerzo para poder ver, sino que ya has llegado a tal nivel que ya no ves nada, que solo ves tinieblas. Pero en esta mañana el Señor nos da una nueva oportunidad para que podamos ungir nuestros ojos con colirio. Y en estos días Juan estuvo hablando de eso en JCP y me encantó muchísimo como lo dijo y la forma como nos hablaba de este tema. Entonces, es como un remedio que se echa en los ojos para poderlos sanar. Es un compuesto. En el caso de nosotros como hijos, como hombres, tenemos la oportunidad de poder ungir nuestros ojos con colirio, pidiéndole al Señor que nos lave, pidiéndole al Señor que nos limpie de toda maldad, que podamos arrepentirnos. En ese momento empiezas a ver un poquito borroso y un poco más nítido, un poco más hasta que vas a poder ver todo completamente nítido. Porque para nadie es un secreto de que la ceguera espiritual no es algo que se pueda identificar cuando estás viviendo una vida de esclavo. Porque cuando estás en esclavitud, tu corazón está muy endurecido con los rudimentos, está completamente atrapado en esos rudimentos, en esas debilidades, controlado absolutamente, tu cuerpo dado al pecado por completo. Y usted me podrá decir, pero es que yo no estoy pecando. Bueno, está bien, si no estás pecando en este momento, pero en tu corazón sientes
pereza para buscar del Señor, sientes que estar en comunión con otros hermanos no es importante, sientes que hay otras cosas que son prioridad en tu vida, como el tema del trabajo, de tus hijos, de tu educación, de tus proyectos en emprendimiento. Entonces, si cualquier cosa está en un primer lugar en tu corazón, ya vas camino. De pronto no has pecado, pero vas caminando hacia el pecado hasta enfriarte o hasta peor, ser un tibio. Un tibio es decir, un día estoy tratando de buscar comunión con el Señor, pero una semana y otros días no, y me dejo llevar y me dejo llevar. Entonces, puedes ungir tus ojos con colirio. Y yo quiero pedirte en esta mañana que tú puedas reconocer tu condición. Me enfoco en todos los padres, jóvenes, adultos, todos los padres, absolutamente todos, y en todos los hombres que en este momento me están escuchando. Y quiero pedirles que le pidan al Señor que sus ojos puedan ser ungidos con colirio, que venga su luz y su verdad y te alumbren. Vamos a orar en este momento todos como congregación, nos vamos a unir en un mismo espíritu y vamos a clamar por los padres, pero claramente esta condición también puede ser la tuya, mujer. Entonces tú que me estás escuchando, tienes la oportunidad de ungir tus ojos también con colirio. Puedes disfrutar de la verdad, de la gracia que el Señor está poniendo a tu disposición para que puedas ser restaurada. Y todos juntos, hombres y mujeres, viviendo una vida a plenitud, disfrutando de esa herencia, de esa promesa, disfrutando de esa gracia, del favor de Dios para ser completamente felices, pero plenos en todas las circunstancias, con aflicciones, sí, claro, con dificultades, por supuesto, pero con la plena convicción de que somos herederos y estamos en el propósito de Dios. Vamos a cerrar en este momento nuestros ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias por todas tus bendiciones. Señor, realmente es un privilegio estar en tu presencia y tener esta revelación. Es muy importante, Señor, que tú nos permitas ser sensibles, porque, como dice tu palabra, es el Espíritu que nos da la revelación, que nos da testimonio de que somos tus hijos. No el conocimiento, no el estar unos años en una congregación o estar en el cuerpo de Cristo. Lo que nos permite realmente poder tener esa convicción es el testimonio de tu Espíritu en nosotros. Espíritu Santo, trae convicción a nuestros corazones y toda dureza de corazón sea quebrantada, Señor, por tu obra. Yo te pido, Señor, que unjas nuestros ojos y quites de nuestros ojos toda ceguera espiritual. Que tu luz nos alumbre, que tu verdad, Señor, nos santifique, nos permita apartarnos, Señor, para ser instrumentos de justicia, para ser instrumentos llenos de tu gloria, para poder vivir en pro de la edificación, para servir con libertad. Conozco y sé, Señor, que muchos de mis hermanos son grandes siervos, son hombres que realmente quieren hacer tu voluntad. He visto por muchos años, Señor, su testimonio. He visto, Señor, su valentía, porque a pesar de que son débiles y a pesar de que muchas veces han caído, he podido ver, Señor, cómo tú los levantas, cómo tú los restituyes. Y en este momento, cómo tú, Señor, les permites retomar esa posición de herederos. Yo te pido, Señor, que por tu buena voluntad llegues a ellos, que ellos puedan escuchar esta palabra y puedan ser quebrantados, puedan ser restaurados, puedan ser sanados, para que puedan retomar, Señor, esa posición como siervos tuyos, para que puedan ser sacerdotes conforme a tu voluntad en sus casas, para que puedan servir, Señor, en el cuerpo de Cristo, de acuerdo a los dones que tú les hayas dado, de acuerdo a sus talentos, de acuerdo a tus
a esas habilidades que tú les has dado, Señor. Yo te pido, Señor, que nos levantes, que este mes, Señor, sea un tiempo donde podamos unirnos en oración y declarar que nuestros padres, que nuestros hombres, los hombres de nuestra congregación son santificados en ti. Señor, llenos de tu presencia, que ellos pueden ser plenamente justificados para una vida de rectitud, para una vida de pureza, para una vida de victoria. Yo te pido, Señor, que todas las trampas del enemigo para destruirlos, para alejarlos de ti, sean destruidas y canceladas ahora mismo, en el nombre de Jesús. Toda oposición del diablo para subyugar al hombre, para enredarlo, en el nombre de Jesús, yo declaro, retrocede, se desvanece, desaparecen de sus vidas ahora mismo. Yo declaro, Señor, que tu presencia los inunda y les permite tener revelación de esa posición en la que tú los has puesto. Yo te pido, Señor, que podamos caminar en esa libertad, que podamos disfrutar de esa posición de herederos, que podamos disfrutar de tus promesas, que podamos vivir una vida plenamente feliz conforme a tu voluntad. Así lo declaro, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.